¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo al contador público Hugo René Ortiz. Estamos transmitiendo aquí desde la cabina azul del TEC de Monterrey. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También por ahí están disponibles a través de las redes sociales, lo que es Facebook, ahí para que le den like a la página Frecuencia Fiscal. También en YouTube, el canal donde pues estará disponible este programa y los anteriores que hemos estado transmitiendo. El canal también se llama Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues antes de iniciar con el programa del día de hoy, pues prácticamente estamos en el último día hábil, por decirlo así, del mes de agosto, y esto es importante porque en el mes de agosto se vence el plazo que tienen los contribuyentes del régimen de incorporación para presentar lo que es la declaración del segundo bimestre y la declaración del tercer bimestre. A manera de pues hacer un pequeño recuento de lo que es el régimen de incorporación, pues recordemos que este es un nuevo régimen que empezó en este año, en el 2014, que vino a reemplazar, por decirlo así, a lo que era el régimen de pequeños contribuyentes, y que en la actualidad en el régimen de incorporación se encuentran los pequeños contribuyentes y también algunos del régimen de intermedio que debido a sus operaciones pues por decirlo así cabían dentro del régimen de incorporación. Entonces este nuevo régimen se caracteriza porque el pago de impuestos es de manera bimestral. También aquí el tema que los contribuyentes que se encuentran en este régimen deben utilizar lo que es la plataforma de Mis Cuentas, donde en esta plataforma vacían lo que son todos sus ingresos, sus deducciones, y posteriormente también a través de ese sistema se presenta lo que es la declaración bimestral. Las características de este régimen de incorporación era que pues en el primer año tenía digamos un beneficio del 100% de ISR, el segundo año del 90% y así sucesivamente hasta el 0%. Es decir, los de régimen de incorporación que empezaron este año van a pagar ISR al 100% dentro de 10 años. Entonces, aquellos que todavía no han presentado su declaración o que no tienen la información al día, bueno, pues estamos en las últimas fechas. El plazo, la disposición establece que el plazo es durante el mes de agosto, entonces todavía tenemos ciertos días, sin embargo no lo dejen al último porque pues sabemos que la página pudiera llegar a saturarse y pudieran los problemas tecnológicos impedir que se cumpla con esta obligación, ¿no? Porque para cumplirla hay que entrar, introducir lo que es los ingresos. Por ahí el sistema pregunta ciertas cuestiones referente a que si se tienen empleados, a que si las operaciones se facturaron o no se facturaron para efectos de el cálculo que tiene que hacer en base al IVA, y el mismo sistema por ahí te determina el impuesto en el caso del IVA, y también te da lo que es la famosa línea de captura, ¿no? Entonces en sí el sistema es muy amigable, más sin embargo aquellos que pues no estén muy familiarizados, y que quizás pudiera ser la mayoría porque hasta la fecha del día de hoy únicamente digamos ya la obligación que se va a haber cumplido es la del primer bimestre, más sin embargo ahorita algunos que todavía no han cumplido con la del segundo y del tercer bimestre, bueno, pues acercarse a esta plataforma para que se familiaricen con los procedimientos, ya que también a la par de la plataforma, por decirlo así, oficial, hay una plataforma demo donde pues sin ningún problema y sin ningún temor los contribuyentes pueden accesar e introducir la información para ver cómo opera este sistema, cómo despliega la información del ISR, cómo despliega la información del IVA, y en base a eso ya tener un ejemplo
pues práctico, real de cuál es su situación en temas de este impuesto. Bueno, y pasando a lo que es ya al tema del día de hoy, pues vamos a hablar de unos criterios que el IMSS en fechas recientes liberó en cuanto a cómo se debe integrar el salario base de cotización. Y por ahí en Facebook, aquellos que nos siguen por ahí, subíamos una imagen o una caricatura de una persona que estaba ahí como que pidiendo trabajo y decía que todo eso se debía a las recientes reformas laborales. Entonces, bueno, aquí conocer las implicaciones de esta criterio en materia de seguridad social que está asociado con disposiciones de la ley de impuesto sobre la renta que ya hemos estado comentando y que, bueno, pues ahorita la idea es verlas en conjunto y ver el impacto que tiene, ¿no? Y bueno, nada más también para cerrar el tema del régimen de incorporación, les recordamos que en YouTube tenemos varios programas donde tratamos más a detalle este tema del régimen de incorporación, los pros y los contras. Entonces, a todos aquellos que tengan alguna duda, bueno, los invitamos a que visiten el canal de YouTube y vean el tema del régimen de incorporación. Y bueno, ahora sí entrando con este tema del salario base de cotización, de los criterios del IMSS, primeramente vamos a mencionar lo que establece el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, el cual se refiere a los conceptos que no integran el salario diario, el salario para efectos de cotización del IMSS. Y esto es muy importante tenerlo claro y tenerlo presente porque en base a lo que establece este artículo 27 es los criterios que vamos a comentar, ¿no? Bueno, primeramente por ahí nos dice que no integran el salario lo que son los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. Las herramientas de trabajo no son parte del salario. Tampoco son parte del salario, pues el ahorro, cuando se integre con un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. O sea, esto pudiera ser lo que conocemos como lo que es el fondo de ahorro, ¿no? El fondo de ahorro no se considera como integrante para el salario del IMSS. ¿Qué otra cosa no se integra como parte del salario? Bueno, las cuotas en términos de la ley del Seguro Social que deba cubrir el patrón y las cuales pues el patrón pudiera también absorber, lo que son las cuotas del Infonavit y las participaciones en las utilidades de las empresas, es decir, la PTU. Otra cuestión que no es integrante como parte del salario es la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Y por ahí nos establece que se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal. La despensa en especie o en dinero siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. También están por ahí lo que son los premios de asistencia, premios de puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que acabo de mencionar, pues no se consideran como parte integrante del salario base de IMSS. Y esto es muy importante tenerlo claro, tenerlo bien definido y también tenerlo bien demostrado y justificado, ¿no? Porque el IMSS se ha dado cuenta que en la práctica, quizás en las nóminas, en los recibos, por ahí se especifique que el trabajador recibe premio de asistencia, premio de puntualidad, recibe despensa o algún otro tipo de prestación, más sin embargo no hay ninguna constancia que lo avale. Por ejemplo, el tema de los premios de asistencia, premio de puntualidad, pues resulta que pues no hay un control de la entrada del personal, no hay un control de a qué hora entró, a qué hora salió. También por ahí el IMSS ha detectado que, por ejemplo, en la nómina de una semana, donde la parte de la prestación es un premio de asistencia, bueno, pues resulta que a lo mejor en la nómina la persona faltó 2 días y aún así recibió el premio de asistencia, ¿no? Entonces, son las cuestiones que el IMSS se ha estado dando cuenta en la práctica y que, pues,
quiere tener la certeza de que si la empresa otorga un determinado tipo de prestación para un objetivo en particular, que efectivamente esa prestación se utilice para ese objetivo y no para alguno otro, ¿no? Entonces, aquí primeramente es pues revisar cuáles son las prestaciones que estamos otorgando a los trabajadores, también tener el soporte adecuado de cada una de ellas y tener claro las implicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también, a partir del 2014, con la reforma, ya también tiene impacto para lo que es el ISR, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer referencia primeramente al artículo 27 de la ley de ISR, el cual establece las deducciones y que, por ejemplo, la fracción 11, que hace referencia a lo que es la previsión social, establece por ahí que, tratándose de vales de despensa que se otorguen a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de monederos electrónicos que sean autorizados por el SAT. Esta cuestión pues fue un cambio radical, ¿no? Y si recordamos por ahí, a través de la resolución miscelánea se dio un plazo para que los vales de despensa en papel siguieran siendo útiles o siguieran considerándose como deducibles por el periodo de enero a junio. A partir del 1 de julio ya por ahí pues aplica lo que es esta fracción 11 del artículo 27 y ya existe la obligación como tal de que los bonos de despensa, para que sean deducibles, tienen que ser a través de monedero electrónico, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo un tema que son los vales de despensa tiene implicaciones tanto para efectos del Seguro Social como para efectos de lo que es la ley de ISR. Otro punto importante relacionado con ISR, bueno, lo tenemos en el artículo 28, en su fracción 30, el cual establece lo que es no deducible para efectos del título 2, que corresponde a personas morales. Y por ahí pues nos menciona que son no deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. Entonces, aquí el cambio trascendental a partir de 2014 es que todos los ingresos que sean exentos para el trabajador van a ser considerados no deducibles para la persona moral que los pague o para la persona física que los pague en un 53%. Es decir, si el pago de la persona física, el trabajador recibe un ingreso exento por 100 pesos, la persona moral o el empleador, sea persona moral o persona física, lo va a considerar como no deducible en 53 pesos, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro, porque a lo mejor ahorita con el tema de la contabilidad electrónica, con el tema de los amparos, con el tema de los sistemas contables y todo lo que estamos viviendo en temas tecnológicos y electrónicos, pues a lo mejor estamos haciendo a un lado estas disposiciones que implican un cambio importante para lo que es el 2014 en temas de impuestos, mas sin embargo, como no han tenido una aplicación práctica, y me refiero a que, bueno, pues no hemos medido el impacto que tiene, sino hasta la declaración anual, lo pudiéramos dejar en el olvido y resulta que al final del día esto puede ser la gran diferencia en cuanto al impuesto anual que tenga que pagar el contribuyente, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, pues se relaciona o ya va muy de la mano el tratamiento que tiene para efectos de ISR lo que es la previsión social y también lo que es para efectos del seguro social, ¿no? Que el IMSS quiere tener la certeza que las prestaciones que reciben los trabajadores por concepto de despensa, pues efectivamente sean de esta forma, ¿no? Y bueno, para ahondar o ser más explícitos en cuanto a los criterios que liberó el IMSS, primeramente el primero de ellos hace referencia a que las cantidades de dinero entregadas en efectivo o depositadas en la cuenta de los trabajadores, nominadas bajo cualquier concepto que puedan considerarse de previsión social, integran al salario base de cotización de conformidad con el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Que este artículo de la Ley de Seguro Social es el que acabamos de mencionar.
Y dentro de estos criterios, bueno, el instituto por ahí pues, despliega, vamos a llamarlo así, una exposición de motivos, una explicación del por qué está tomando este criterio, en base a qué es lo que ha visto, qué es lo que ha considerado, y es lo que les voy a comentar, ¿no? Dentro de este criterio, pues el IMSS ha detectado que existen patrones que entregan efectivo o depositan cantidades de dinero en las cuentas de sus trabajadores, etiquetándolas en la contabilidad y en los recibos de nómina como algún concepto que pueda considerarse de previsión social, sin integrarse al salario base de cotización. Sin embargo, no existen evidencia de que dichos recursos hayan sido destinados para los fines sociales del tema de los vales de despensa, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que, por eso lo que les decía anteriormente, que si una determinada prestación se otorga con un fin específico, bueno, tener la justificación, tener el soporte de que esto efectivamente se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la despensa, o sea, si la despensa se otorga una determinada cantidad, bueno, tener la justificación de que efectivamente se entregaron los vales correspondientes para efectos de que la empresa no tenga problemas y el IMSS no pueda cuestionar que ese dinero se dio con otro objetivo o se le dio un uso diferente a lo que es la despensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué la despensa? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de comentar, que la despensa no integra para efectos del salario base de cotización. También por ahí tenemos el otro criterio que liberó el IMSS en cuanto a las cantidades de dinero que entreguen en efectivo o depositadas en la cuenta de los trabajadores nominadas como alimentos o habitación interna al salario base de cotización de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Y aquí prácticamente el instituto plasma la misma explicación en el sentido que pues al momento en que los patrones entregan en efectivo o depositan cantidades de dinero en las cuentas de los trabajadores, pues no es soporte suficiente o no es una constancia como tal de que el dinero que se depositó efectivamente fue utilizado como en este caso alimentación o habitación. Entonces por ahí también dentro de lo que son el artículo 27 y que establece en qué supuestos lo que es el tema de la alimentación o la habitación no va a ser considerada como integrante del salario, por ahí se establece que pues el trabajador tiene que pagar un 20% del salario mínimo general que rige en el Distrito Federal, y por ahí el IMSS hace la aclaración que por el simple hecho de que se haga esta retención al trabajador del 20%, bueno, pues no es suficiente para acreditar que el dinero se utilizó como alimentación o habitación, ¿no? Entonces, por aquí las recomendaciones o las sugerencias, por ponerlo de alguna forma, que hacen para que las empresas puedan demostrarle al IMSS, bueno, pues dice que primeramente que este tipo de prestaciones se otorguen de manera onerosa en términos de lo establecido en la ley del Seguro Social, que no se entreguen en dinero en efectivo ni mediante depósitos en las cuentas de los trabajadores, y que se demuestre que los recursos fueron efectivamente utilizados para fines de alimentación o de habitación. Entonces, aquellas empresas que tienen estas prestaciones para sus trabajadores, bueno, es importante tomar las precauciones necesarias, ¿no? Porque a veces nos olvidamos el tema de la formalidad, de todo lo que debemos cumplir, y por eso en ocasiones la autoridad cuestiona el fondo. ¿Por qué? Porque aunque efectivamente la empresa cobre el 20% y lo entregue en especie, el tema de los alimentos y demás, más sin embargo, si no tenemos pruebas de que efectivamente esto se llevó a cabo, entonces la autoridad pues va a dudar, y el fondo, aunque esté
correcto y tengamos todos toda la explicación y toda una argumentación, si no tenemos los elementos para demostrarlo, la autoridad lo va a cuestionar y muy probablemente no va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si vemos aquí cuál es la conclusión de estos dos criterios, que el IMSS ha detectado que prestaciones de previsión social o en este caso alimentos se están pagando en efectivo, siendo que es para cubrir un beneficio que puede ser en especie, y al ser en efectivo no hay forma de demostrar que efectivamente los recursos que recibió el trabajador les dio el fin para el cual fueron otorgados, y entonces eso ocasiona el cuestionamiento, ¿no? Por eso también lo que les comentaba al inicio del programa, el tema de los premios de asistencia, premios de puntualidad, que si bien es cierto aparecen en la nómina, aparecen en los recibos de la nómina, bueno, la realidad es que en el control de asistencia a los trabajadores, si es que acaso se tiene, pues no hay una constancia de la entrada de los trabajadores, si llegaron a tiempo, si no llegaron a tiempo, y también cuáles son las reglas, es decir, en qué momento los trabajadores van a perder el premio de asistencia, el premio de puntualidad, cuál es la tolerancia para la cuestión de la puntualidad, cuál es la tolerancia para el tema de la asistencia, porque el IMSS al ver las nóminas se da cuenta que independientemente de si el trabajador faltó una o dos veces a la semana, pues invariablemente obtuvo el premio de asistencia, el premio de puntualidad, y eso hace que ya dice, pues lo que le estás pagando realmente es el salario, no es un premio de asistencia y no es un premio de puntualidad, por lo que esas etiquetas que le pusimos, el IMSS las omite y al final del día lo considera todo como integrante del salario, ¿no? Entonces, retomando el tema para efectos de ISR, bueno, si somos una empresa que estamos otorgando prestaciones de previsión social y que algunas de esas son exentas para los trabajadores, y que incluso si no estamos otorgando prestaciones de previsión social, pero pues a lo mejor en el año pagamos algún aguinaldo, alguna gratificación, algún concepto de los que en la ley de ISR están exentos, ya sea al 100% o en un determinado porcentaje, bueno, es importante ir haciendo cuáles las implicaciones en materia de ISR, porque ya no son deducibles al 100%, ya prácticamente nos quedan 4 meses del año. Es importante retomar el tema de cómo va a ser el cierre fiscal para efectos del 2014, qué impacto va a tener todos estos cambios de la reforma del 2014 que ya entraron en vigor, más en términos monetarios, en términos matemáticos, no hemos sentido un impacto en el bolsillo, más sin embargo, no hay que esperarnos hasta diciembre, hasta enero para ver qué vamos a hacer, sino ahorita estamos en un momento de ir revisando los cálculos, las implicaciones de todo esto y poder tomar las decisiones pertinentes para efectos de estar en óptimas condiciones, ya sea de cumplir con el tema del impuesto que resulte a cargo, o hacer una planeación para obtener los recursos suficientes y poder cumplir con esta responsabilidad. Y bueno, nuevamente pues alentamos a todos los que están en el régimen de incorporación, que no han presentado su declaración del segundo y su declaración del tercer bimestre, bueno, pues que se acerquen a lo que es la página del SAT, o si tienen alguna duda, bueno, pues prácticamente ya la autoridad pues hasta el día de hoy estará brindando atención, porque pues el fin de semana cierra sus oficinas, más sin embargo accesar a la página del SAT, por ahí hay varios tutoriales de YouTube donde nos informan de cómo introducir la información en el esquema de mis cuentas, de cómo presentar la declaración tanto del primer bimestre como del segundo bimestre. Por ahí viene el apartado del ISR, viene el apartado del IVA. Les reitero nuevamente, no lo dejen al último, porque pues son muchos contribuyentes del régimen de incorporación, sabemos de las limitaciones que tiene la página del SAT y no queremos que, pues debido a que, como dice el dicho, yo sí quería pero no me dejaron, ¿no? Que tengamos la intención, tengamos la información para presentar lo que es esta declaración, más sin embargo por temas tecnológicos, por temas
de no tener una comunicación adecuada con la página del SAT por aquello de la saturación y todo ese tipo de cosas, se nos complique la existencia, ¿no? Y le recordamos que en YouTube, en el canal Frecuencia Fiscal, por ahí hay disponibles programas relacionados al régimen de incorporación, hay programas relacionados al tema de la contabilidad electrónica, que por cierto, bueno, aunque hasta el mes de enero es cuando hay que presentar lo que es la balanza de comprobación, lo que es, bueno, principalmente la balanza, pues no dejarlo hasta el último, sino hay que estar pendientes con nuestros proveedores de sistemas para ver que cumpla con estas disposiciones, para ver que podamos clasificar lo que es nuestro catálogo de cuentas y estar en condiciones óptimas para cumplir con esta obligación, porque sabemos que no es algo sencillo, es algo complicado, es algo que lleva tiempo y que se requiere un análisis, en este caso quizás integral, es decir, se requiere que intervenga el contador, se requiere que intervenga el área de sistemas, que intervenga el área administrativa, que intervenga el área operativa, para efectos de que Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.